Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer este podcast. Muy buenas noches ya. Estamos agradecidos de que estés conectado, de que siempre te conectes. Y hoy día tengo una invitada especial que es la persona que aquí pone todas las cosas, pero como yo hoy día estaba solita, le dije que me acompañara. Así que tenemos un tema súper, pero súper importante porque vamos a hablar de la fe. Pero voy a dejar que Camila también te salude. Hola, buenas noches familia IPM, espero estén muy bien. Un gusto estar aquí junto a mamá, hoy acompañándola. Siempre es un gusto estar ahí junto a ella, así que usted esté muy expectante para lo que va a suceder en esta transmisión. Oye, y vamos a invitar a la gente para que pueda conectar a más, ¿cierto? Así Así es. que le vamos a decir que pueda conectar a más para que pueda comenzar a etiquetar, para que pueda compartir también en su Facebook con alguien que necesite escuchar este tema, porque este tema va a ser muy buenísimo, muy, muy interesante, porque vamos a estar hablando de la fe. Así que mientras se conectan, vamos a saludar a la gente que ya está conectada, pero necesitamos que usted pueda conectar a más porque yo veo que hay muy poquititos conectados. Así es, conectemos a más. Recuerde enviar el link. Si usted es ministro, pastor, envíe el link a los grupos de WhatsApp de su red, a los de Casa de Paz. Conectemos a más porque estos podcasts siempre nos dicen que son de mucha bendición cada noche porque están más cerca de los papás, los conocen más, aprendemos mucho más. La verdad, yo estoy ahí siempre detrás de cámara y siempre aprendo demasiado. Así que es importante que conecte a más personas, que comparta el enlace, deje su me gusta en la página porque eso es importante para hacer crecer también nuestro ministerio. Oye, yo estaba alegando porque aquí me sale poco, pero ahí me doy cuenta que hay más conectados. Sí, me salen 20 personas. Mire, no, aquí me salen mucho menos por eso. Ah, ya. Ya, saludemos a la gente. Amén. Tenemos a la pastora Silvina de IPM Revival. Ay, bendiciones. Te amamos, hijita. Gracias por conectarte, por estar siempre fiel a estos podcasts. Amén. Tenemos también al líder Felipe Madrid, que está ahí Felipe, conectado. te amamos, hijito. Gracias por estar conectado. Gracias por ser fiel a los podcasts. Amén. La hermana Dominic, Dominic, bendiciones, mi amor. Te amamos muchísimo. el ministro Ricardo Cardoso y dice, mamá, tengo varias preguntas. Ay, que tengan respuesta. Está todo bien. Por favor. La hermana Jimena Núñez dice, bendiciones, mamá. Bendiciones, hijita. Hasta Machalí. Dios te bendiga. Amén. La hermana Irene Ríos también está Oye, conectada. ella está todos los días conectada, así que te mando un abrazo, hijita. Gracias por conectarte. Gracias porque al final de este podcast hacemos como la compañía para ustedes antes que Sí, se vayan a dormir todos los días, así que está sí, bien. está concursando, ella está ahí llevando la El delantera. ranking para ganarse los premios. Voy a Así es. recordar los premios que están buenísimos. Es un fin de semana, solo la estadía, no la alimentación y que usted pague su pasaje, tiene que pagarlo en Serena. Ay, guau, yo quiero ese premio. Ay, Lo está arrebato. muy buenísimo. ¿Ya? Y el otro premio vendría siendo un pan de tocineta de la panadería Don Luis y de queso. Y de que eso, etiqueten al líder Luis, que está desaparecido. Y el otro premio que tengo, que se sumó ayer, eh, va a ser un saco de comida de perro de 20 kilos, ¿no? Sí, de 20. Y uno de gato de 10 De kilos. 10 también. Para los que tienen mascotas, ya Casi saben. todos tenemos mascotas y amamos a las Yo no. Y tenemos el asado. mascotas. Hoy no si tenemos demasiados No, premios. sí, va a estar súper bueno. También está conectado el ministro Antonio y la líder Eli. Muchas bendiciones, hijitos, les amamos, gracias por conectarse cada día. Tengo el honor de que mañana voy a estar también con la líder Eli y el líder Christopher Núñez, ¿ya? Y el jueves voy a estar, mañana vamos a hablar acerca del trabajo que hacen ellos, porque ellos están en evangelismo, en intercesión, con los jóvenes, vamos a hablar de los talleres, la importancia de los talleres. Y el jueves voy a estar con Margelis
Y ¡Wow! Antonio, vamos a estar hablando del matrimonio. Maravilloso. Acerca de un matrimonio feliz, eficaz y en Cristo. Así, conéctese. Está también la hermana L. Silvera. Te saludamos, hijita, gracias por conectarte. Ella siempre también está conectada. Siempre. También está la hermana Carmen Julia Ríos, desde Venezuela. Les saludamos. Saludamos, hijita, hasta Venezuela. Ya te mandamos un abrazo grande, caluroso. Eres parte de la familia IPM. Amén. También tenemos al mentor Félix, al pastor Pablo Peñalosa, también está conectado. Hijito, gracias por conectarte, mi niño. Gracias por siempre estar mirando estos podcasts. Estos podcasts nacieron ahí en una conversación en casa y nacieron ahí en el corazón de él y en el corazón mío estaban a hacer estos podcasts. Hasta que se dio. Hasta que salió. Sí, porque mucho tiempo ahí, vamos a hacerlo, hasta que se dio. Se dijo, se hizo. También Sí. está... ¿Y quién me dijiste que estaba? Me le olvidó. Saludé al puro Pablo. El mentor Félix. Mentor Félix, bendiciones. Yo sé que ahí usted se conecta con su esposita, así que bendiciones para los dos. Amén. La hermana Yasna Galás también está. Te amamos, Yanita Galás. Te ha ganado el corazón de todo IPM. Amén. La pastora Karina. Pastora Karina, le amamos, bendiciones hasta Machalí, la tierra hermana de milagros. Lucía de IPM Revival. Ah, mira, bendiciones, hijita, te saludamos, te enviamos un caluroso saludo hasta Higgins de Pilay, de Mostazal. Y también está un saludo especial a mi amiga Camila, por conectarte. Tienes ya tu barra. Sí, ahí ves. Está el líder Luis Mendible, apareció. ¡Ay, bravo! Bendiciones, saca aplausos cuando se conecta. Sí. Capaz que se gane el pan de tocineta. Se imagina salga. Está la hermana Diana La Cruz. Bendiciones, hijita. Te amamos a ti y a tu familia. Amén. La hermana Mercedes Malave también está. Te amamos también, hijita preciosa. Está nuestra ministro Macarena. Bendiciones, ministro Macarena. Dios le bendiga a usted, a su familia, Amén. cada día. Y dice, nos alimentamos con pan de queso. Está la hermana Mabelis Hernández. Le saludamos, le bendecimos. Que Dios le bendiga en gran manera. Amén. ¿Quién más? El ministro César está conectado. ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, el ministro César estuve mirando y no le ha dado me gusta a las publicaciones. Ya, esto salió por al transmisión. Al tiro nomás a darle me gusta a las transmisiones. Esto salió por transmisión. Tiene malo solo un brazo. El otro lo tiene bueno. Está la hermana Endrina. Endrina. Te saludamos, hijita. Gracias por estar conectada. Cada día está conectada ella. Gracias también por los premios que pudiste dar. Y ese se lo ganó la hermana Doris. Sí, se lo ganó, ya lo está disfrutando. Está la ministra Margelis también conectada. Bendiciones, hijita, te amo. La hermana Lila junto al hermano Henry también está. Amén. Les amamos también. Lila, Henry, les amamos. Son parte de este ministerio, parte de esta familia espiritual. Y nuestro ministro David. Bendiciones, David. Y ellos por ahora, no sé ahí quién más se vaya a conectar. Sí, y cualquiera que no hayamos saludado, ahí después nos reclama. Ay, ¿Cierto? Entonces, hoy día tenemos un tema muy importante, ¿cierto, líder Camila? Amén. Porque vamos a hablar de un tema que es un fundamento para nuestra vida cristiana. Porque a través de este fundamento tenemos lo que tenemos, somos lo que somos y vamos a llegar a tener lo que vamos a llegar a tener o vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la fe, ¿cierto? Y la Biblia también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lo primero que tenemos que tener, líder Camila, es fe para acercarnos a Dios. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces necesitamos la fe primero para acercarnos. Y luego dice, es tan importante porque dice luego que tenemos la fe, o sea que sin fe no podemos agradarle. Wow. Y yo creo que muchos de nosotros queremos agradar a Dios, ¿cierto? Le servimos,
Pero mira, una de las cosas que nos impide agradarle es la falta de fe. Así es. ¿Qué nos puedes decir tú, Camilita? Ya. Porque de aquí se va a extender un gran tema. Sí, la verdad que el tema fe, la palabra fe, a veces lo tomamos como a la ligera. Y antes de empezar, yo quiero aclarar que nuestra madre espiritual, nuestra profeta, ha sido una mujer de mega fe, porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener mega fe, es como algo mayor, como algo sobrenatural, le digo yo. Entonces, a veces nosotros como hijos de Dios venimos aquí a la iglesia, sí, decimos lo creemos, pero a veces no lo damos por hecho. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos puede decir, tú vas a tener, no sé, vas a tener una gran empresa, pero sin fe es imposible que eso suceda, porque no estamos efectuando lo que Dios ya dijo sobre nosotros. No estamos creyendo las promesas. Exactamente. Porque una cosa, líder Camila, es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Así es. Porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no le cree a Dios lo que puede hacer en su vida. Claro. Y muchas veces nosotros también tenemos una fe muy pequeñita o a lo mejor no es muy pequeñita, pero está muy pasiva. Entonces muchas veces tenemos fe como por ejemplo para ser salvos, porque recibimos al Señor en nuestro corazón por fe, pero nos cuesta a lo mejor tener la fe suficiente para sanar. Exactamente. Para conquistar alguna promesa de parte de Dios en nuestras vidas. Así es. A veces nosotros cuando permitimos que la fe no esté en nuestra vida, como dice mamá, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Porque es difícil nosotros en este camino de cristianos, es difícil uno tener fe a veces, porque se levantan algunas pruebas difíciles donde uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos fe? Estamos impidiendo que la bendición de Dios llegue a nosotros. Estamos impidiendo que Dios haga algo y que se efectúe lo que Él prometió. Porque sabemos que Dios es fiel en lo que Él promete. Pero nosotros también debemos dar el paso de creer en que la fe ya es algo que, de darlo por hecho. Amén. Se conectó Barbarita, bendiciones hijita, te Hola, saludamos. ministro. Mira, qué importante lo que estamos hablando de que hay gente que cree en Dios y tiene fe para creer en Él, pero no para creerle a Él. Entonces, mira, Santiago 2:19 dice así, qué bueno que tú crees, los demonios también creen y tiemblan. ¡Oh, Santo Cristo! Eso quiere decir que si yo creo en Dios, esa fe no es suficiente. Exacto. Tengo que tener una fe mayor de creer en Dios, pero también lo que Él es capaz de hacer en mi vida. Así es. Yo creo que el primer milagro es cambiarnos a nosotros mismos, Totalmente. cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro carácter y luego ya ir conquistando por la fe muchas cosas más. ¡Wow, mamá! Me dejó sin comentarios porque, claro, nosotros creemos y decimos, no, si yo creo en Dios, yo creo que algo va a pasar, pero los demonios también creen. Y me dejó sin comentarios, la verdad, ahí quedé fuera de nota porque es la verdad. A veces nosotros decimos, no, si yo creo, pero ¿qué estás creyendo? ¿O qué estoy haciendo? Exacto. ¿Por qué? Porque la fe nos mueve a hacer cosas. Entonces dice que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Es muerta. Entonces mi fe tiene que moverme a hacer algo, a dar pasos de fe, a conquistar, a ponerme metas en la vida para yo después decir, bueno, esto lo conquisté por fe. Así es. A veces hay cosas que nosotros conquistamos por fe, pero también hay cosas que conquistamos por una mega fe. Y la hermana Endrina nos pregunta si hay distintos tipos de fe, mamá. Qué difícil la pregunta, sí. Pero yo sé que, pero yo me la sé, la puedo contestar. La verdad es que la Biblia nos dice que todos tenemos una medida de fe, ¿cierto? Amén. De alguna forma Dios a todos nos hizo con una medida de fe. Y esa fe debe ser pequeña, porque después también la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a ese problema que se mueva y Amén. Se va a mover. Entonces, esa fe tiene que ir en aumento, tiene que ir en crecimiento, pero la verdad es que sí, la verdad es que es una pregunta que
es un poco complicada, pero voy a tratar de responderla lo mejor posible. Hay diferentes tipos de fe, porque a veces yo, como tengo mi fe, a mi fe, ¿cierto? En mi espíritu, tengo mi fe, pero a veces yo, lo mismo que estaba diciendo delante, tengo una fe para ser salva, Amén. pero no para ser sana. Wow. Entonces, tengo una fe para ser salva, pero no para prosperar. Wow. Entonces, tengo que activar mi fe. Por ejemplo, si yo quiero ser próspera, tengo que activar mi fe en esa área. Amén. Y ahí es como que donde la fe pasa a ser una mega fe, porque hay una diferencia entre fe y mega fe. Nuestra fe es la confianza total en Dios, pero la mega fe nos dice que si la fe normal cree en Dios, puede hacer algo, pero la mega fe nos hace vivir como si Dios ya lo hubiera hecho. Wow, o sea, es tener la plena confianza en Dios. Porque también podemos, bueno, quiero aprovechar y explicar el tema anterior, que estábamos hablando si hay diferentes fe. Y yo dije que sí, porque yo lo aprendí de un hombre que es próspero. Y él me dijo, tú quieres, él le dijo a mi esposo, tú quieres prosperar, tienes que tener fe para esto, porque Wow. son diferentes fe. La fe que menos nos cuesta es para aceptar a Jesús. Claro. Pero de ahí en adelante tenemos que tener fe o activar nuestra fe en diferentes áreas. Respecto a la mega fe, yo digo que es la confianza que podemos llegar a tener en Dios de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? O que Dios lo está haciendo aunque no lo veamos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy débil en una área de mi fe, me voy a cuestionar siempre, ay no, que no tengo la fe suficiente, me voy a llegar a sentir mal. Pero fe es creer que Él ya lo está haciendo, o aunque mis ojos no lo vean, o que ya lo hizo, aunque yo todavía no lo pueda tocar, Amén. no lo pueda ver, sé que va a estar. Es como, yo tengo un sueño familiar, nosotros tenemos un sueño familiar, y yo le decía a Marco, yo no lo tengo, pero estoy tan segura que lo voy a tener. Amén. Es como que ya, es como que solamente no lo puedo pisar, pero como que las llaves ya las tengo en la mano. Exactamente. Por eso les decía que nuestra madre siempre nos ha enseñado a eso, a que nosotros debemos ver las cosas que no son como si ya fueran hechas. A veces decimos, no, Señor, tú lo vas a hacer, pero falta activar la fe. Yo creo que a veces no se desatan las bendiciones porque no activamos la fe nosotros, esa mega fe, y cantamos, yo tengo un mega Dios y una mega fe, pero no lo estamos creyendo así. No, yo te puedo dar fe de lo que voy a hablar y lo que voy a decir y que ustedes que están cerca de nosotros nos conocen bien. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces tengo un sueño. Entonces yo digo, hoy tengo un sueño, quiero comprar una pantalla. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Entonces eso, si yo digo así, ¿lo tengo en mis recursos? No, pero una vez que lo decido, en serio, así que hágalo usted, una vez que yo lo decido y digo, sí, sí, lo voy a tener, o sea, los recursos comienzan a aparecer. Así es. A veces yo digo, voy a sacar para esto y no sé pues cómo lo voy a hacer para lo otro. Pero, ¿sabe? Mi cuenta se vuelve a aparecer el dinero que necesito para lo otro. Porque muchas veces Dios está esperando que nosotros demos el primer paso para seguir dando Él los siguientes pasos con nosotros. O sea, nosotros nos movemos y Él se mueve. Así es, si nosotros actuamos, Él también comienza a moverse porque dice, wow, Él está haciendo algo más, Él está creyendo en algo mayor. Entonces a veces por eso estamos como estancando las bendiciones porque dejamos de tener la fe que Dios nos está pidiendo. Y dice el ministro César, tenemos fe para echar fuera 30 demonios, pero no tenemos fe para que Dios nos dé 30 millones. Exactamente. Ahí Dios está trabajando esa fe y está haciéndola más fuerte, la está haciendo más grande cada día. O sea, por ejemplo, a lo mejor el ministro César quiere 30, pero tiene 10. Wow. ¿Sí? O tiene el acceso a 10, pero quiere 30. Pero cada desafío que nosotros vamos logrando, nos vamos proponiendo y vamos trabajando la fe, déjeme decirle que ya va en 10, pronto va a estar en 30. Amén, yo lo creo. Y también dice que la fe cree, ¿cierto? Pero la mega fe persiste aunque la realidad diga lo contrario. Sí, amén. Amén. Yo pasé un proceso hace hartos años atrás, un proceso familiar,
Y yo decía, no, el diablo no me va a engañar, aunque yo no lo vea, Dios lo está haciendo. Amén. Entonces es como muchas veces yo le digo a la gente me dice, no, es que a mí me da rabia porque alguien viene y no siente. Yo le digo, no, no piense eso, porque si yo lloro, no quiere decir que el otro va a llorar, Amén. pero eso no quiere decir que Dios no lo esté haciendo. Así. Puede que la persona tenga una careta, puede que uno le predique la palabra y uno piense que la palabra se fue vacía, pero no, la palabra siempre está haciendo algo. Y así mismo es en la fe, en cuando nosotros vemos problemas, cuando nosotros vemos casos imposibles, esposos imposibles de convertirse, hijos imposibles de convertirse. Mire, uno tiene que autodecir, yo estoy orando por él, y yo sé que Dios lo va a hacer, aunque no lo esté viendo. Mi fe tiene que ser más allá de lo que yo veo. Así es. Ahora que toca ese tema, mamá, hace años, cuando recién yo llegué aquí a la iglesia, en ese tiempo estábamos en San Martín. Mi mamá fue la primera en ir con mi papá. Y ella lo creyó tanto de que ella dijo, mi hija va a venir aquí, porque yo no, la verdad no quería nada con Dios, con las iglesias. Y fue tanta su fe que yo al siguiente domingo ya estaba en la casa. Claro, obviamente no me gustaba porque fui obligada, debo admitirlo, pero ahora yo le doy gracias a esa fe que tuvo mi mamá, porque gracias a eso yo estoy aquí y puedo decir que amo estar en Casa IPM tanto que puedo dejar de lado cualquier otra cosa y preferir la casa, preferir a Dios. Entonces a veces una fe, la fe de una madre, de un padre que persiste en oración provoca milagros. Así que si quizás sus hijos Exactamente. todavía no han llegado, persista en oración, persista en su fe, en su mega fe, porque van a llegar a la casa. Así que a veces nosotros vemos las circunstancias y nos nublamos, nuestra vista se nubla y decimos, no vamos a salir de esto. Pero Dios dice, tú tienes que creerlo. Porque como decíamos al principio, si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a un problema, muévete, y ese problema se moverá y se irá, y así es. Y a veces es difícil creer, ¿cierto, mamá? Exactamente, pero cuando yo lo creo, tengo que aprender a descansar. Voy a saludar también a... ¿Se me fue? Vi a la hermana Maribel y Sí, yo. Maribel Rodríguez. Dice, aunque no lo vea, yo sé que Dios lo está haciendo. Y eso es verdad. Hay que aprender a descansar también en el Señor. Es como el centurión cuando le dijo a Jesús, eh, di la palabra y va a ser hecho. No lo había Amén. visto, pero se fue descansado, creyendo que Dios ya lo hizo. Amén. Es como nosotros tenemos una cuenta que no podemos pagar y no sacamos nada con afligirnos. Hay que orar, decirle, Señor, mira, tengo esta cuenta de agua, tengo esta cuenta de luz, tengo esta cuenta, no sé, de tal banco. Y el niño cuando es pequeño y confía tanto a su papá, no se preocupa de las cuentas que hay en casa. Entonces usted tiene que dejar la cuenta y esperar que Dios lo haga. Muchas veces nosotros, por la incredulidad, partimos ahí a golpearle al vecino, a golpearle al familiar, oye, préstame aquí, oye, préstame allá, pero no es la manera. Primero hay que empezar haciéndolo por fe y descansar en el Señor, que el Señor tiene las cosas bajo control, porque a veces también nosotros queremos ayudarle al Señor. Amén. A veces queremos estar ahí. Yo sé, te ayudo. Señor, dame una fecha. Pero es así tal cual. Nosotros debemos seguir caminando aunque el camino no se vea completo. Aunque a veces las circunstancias sean mayores, los problemas, nosotros debemos seguir caminando y confiando en que llegaremos a la meta y veremos todo terminado. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. A veces, bueno, estuve pasando un proceso muy difícil, los que son así de mi círculo íntimo lo saben, donde literalmente quedé sin trabajo y era difícil de creer que algo iba a cambiar porque la circunstancia hizo que quizás mi vista se nublara y en un momento mi fe se vio dañada, mamá. Y no sabía cómo salir de eso, porque yo decía, Señor, ¿cómo lo hago? Y mi cabeza llena de pensamientos en contra, la duda entró. Y a veces la duda también anula la bendición. Amén. Así que, mira, nuestra fe es el cable
el cable que conecta el cielo con la tierra. Es, como la otra vez decía papá, en nuestra moneda de intercambio. Entonces nosotros tenemos que siempre creer, siempre arrebatar las palabras, siempre creer en los testimonios que se están dando, porque yo creo que nosotros, en fin, somos una casa que tiene fe, que cree, por eso hay testimonios cada semana. Pero si usted siente que necesita más, que aún necesita más fe, entonces tiene que empezar a trabajar esa fe para que esa fe lo conecte con lo sobrenatural. Porque como es el cable del cielo a la tierra, entonces en la tierra vivimos lo natural, pero traemos lo sobrenatural. Aquellos que el médico nos dijo que no, aquellos que el médico nos desahució, Dios puede decir otra cosa. Así es. Dice la hermana L. Silvera, nuestra fe puede ser débil, creciente o firme. Todo va a depender del conocimiento de la palabra y la relación con Dios. Y eso es verdad porque también la palabra dice que nosotros, la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces queremos que nuestra fe crezca, pero ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? No escuchamos una palabra, no venimos a la iglesia, no creemos en lo sobrenatural, porque nosotros podemos venir aquí y decir, sí, yo creo, así va a ser, pero si en nuestro corazón eso no está, no va a pasar nada, no va a suceder algo extraordinario en la vida de nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos que la duda entre a nosotros, estamos como, por decirlo así, impidiendo que Dios haga algo. Y no quiero decir que la duda no sea buena, porque quizás es bueno, yo estoy equivocado, tener un poco de duda, porque la duda también hace que uno crea que algo va a pasar. Entonces vemos que las puertas se empiezan a cerrar, vemos que todo empieza a venirse cuesta abajo, pero ahí está ese nivel de fe que tiene que empezar a crecer y ver que quizás si esa puerta se cerró es porque miles de puertas se van a abrir. Quizás si no tienes un trabajo, el Señor te está preparando para algo mayor y solamente hay que creer y no desfallecer en el proceso. Es importante lo que tú decías, Camilita, acerca del texto bíblico que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo voy a tener fe? Eh, Meditando en su palabra, estando con Él. ¿Por qué? Porque fe, de alguna forma, es confianza. Amén. Y la confianza se basa en una relación. Si tú no lo conoces, no vas a creer porque no hay confianza y no hay relación. Es como cuando tú vas a dejar encargado a un hijo, no se lo vas a dejar encargado a cualquier persona, Exacto. sino que tú vas a decir, no, yo se lo voy a dejar a él porque yo lo conozco. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Teniendo una relación. Teniendo una relación con él. Entonces, la fe yo creo que viene también ligada a tener una relación con Él, a escuchar la palabra, a meditar en su palabra, a estar en su presencia, a escuchar testimonio, a escuchar las predicaciones. Amén, así Eso es. va aumentando nuestra fe. Así es. Porque cuando uno dice, Señor, yo quiero esto, ¿cierto? Y a veces Dios dice, ya, yo te lo voy a dar, pero tienes que provocar algo. Tienes que aumentar tu nivel de fe, porque nosotros no podemos ser esos hijos de Dios que se quedan con la fe tan pequeñita, no, nuestra fe debe ir aumentando todos los días, aunque la realidad del mundo diga otra cosa, nosotros debemos basarnos bajo la realidad del cielo. Si en el cielo no hay pobreza, nosotros debemos caminar bajo esa promesa, de que no hay pobreza, de que nuestras cuentas no pueden estar escasas, porque no, nosotros como hijos de Dios debemos ser hijos prósperos, hijos bendecidos también para bendecir. Si quizás hay enfermedades, aquí hay testimonios sobrenaturales y mi corazón se alegraba el otro día porque decía, Señor, ver esos testimonios es dar por hecho de que tú estás vivo. Porque hay gente que dice, Dios no hace milagros, Dios no está vivo. Pero ver el testimonio de que alguien fue sano de cáncer es algo sobrenatural. Maravilloso. Porque dicen que naturalmente y científicamente el cáncer no tiene cura. Pero ¿quién lo dice? Los científicos. Pero yo tengo un Dios que dice todo lo contrario, de que envió a su Hijo a la cruz para que todas las enfermedades quedaran en la cruz.
Entonces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A la ciencia o a Dios? ¿A un Dios de milagros? ¿A un Dios de lo sobrenatural que cumple sus promesas? Sí, mira, tengo un texto bíblico que habla un poquito de la incredulidad y está en Hebreos 13:12 y dice, cuidado, y nos está hablando a nosotros, que se haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ¿qué hace la incredulidad? Te aparta de Dios. Wow. ¿Qué hace la falta de fe? Te aparta de Dios. Una persona que no tiene a Dios no tiene fe. Wow. Entonces nosotros tenemos que tener fe. Quiero saludar a Valeria Figueroa de las Mercedes, mi vecina, que está conectada y dice, la fe es nuestra armadura. Amén. Sí, y alguien más me había escrito acá. Nancy Silvera dice, la fe es la que nos mueve y sin fe no podemos vivir. Amén. Andreina. La hermana Endrina. Ah, ya, otra vez lo dije. La hermana Endrina dice, vivir en fe es no afanarnos porque sabemos que Dios tiene el control y descansamos en él. Y eso es muy cierto. Es muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Y eso me hace recordar los 12 espías. Dice que iban a conquistar la tierra y Moisés, por orden del Señor, envía a los 12 espías. Y los 12 espías fueron ahí y llegaron con buenas noticias porque dicen, no, mira, ya la uva es muy grande, es una tierra fructífera y todo, pero no la vamos a poder conquistar porque hay gigantes, porque nos vemos como langostas delante de ellos. Entonces, Caleb dice, no, sí se puede, pero todos los demás dijeron, no se puede. De alguna manera, lo primero que hace el Señor, hace un filtro. Amén. Y la gente que dijo que no se puede, no entró. No entró. Murió en el proceso y no entró. Así es. Entonces, lo segundo que yo veo en este texto es que ellos vieron, no vieron con los ojos de fe, sino que vieron sus propias limitaciones. Entonces, cuando yo veo mis limitaciones, yo no voy a alcanzar nada. Exacto. Porque yo no estoy confiando en el Señor. Entonces, Caleb dice, no, si hay gigante, cuando esos 10 no entraron, Caleb también andaba ahí con Josué y ellos vieron los gigantes, pero ellos entraron porque no confiaron en sus capacidades, sino que confiaron en Dios. Y yo creo que tener fe es confiar no en nuestras capacidades, ni nuestras virtudes, ni lo que puede hacer nuestro dinero, ni nuestros contactos, sino lo que puede hacer Dios. Amén. Y la fe también no depende de lo que nosotros vemos, sino de lo que Dios ya dijo. Y cuando nosotros oramos, debemos orar como si ya las cosas fueran hechas. Porque a veces tenemos la costumbre de, Señor, y oramos y en nuestra oración decimos, yo sé que algo va a pasar y no oramos con fe. Pero debemos orar como si las cosas ya fueran hechas. Amén. En Marcos 11:24 dice que todo lo que nosotros pidamos orando debemos creer que lo recibiremos y así será. Porque si nosotros no lo creemos, entonces no va a pasar. Y va a llegar alguien más que lo va a creer con más hambre, con más fe, y nosotros vamos a quedar ahí bailando, quizás viendo cómo el otro recibe más, mientras nosotros estamos esperando que algo suceda. Y ahí quedamos. Mira, hay un comentario de alguien, no sé si me ayudas a leerlo. El de Mabelis. Dice, mi sobrino fue operado a corazón abierto de solo 3 años y está vivo. Completamente sano, tenía una cardiopatía congénita y Dios nos lo devolvió sanito para testimonio de los milagros que Dios ha hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe mueve montañas. ¿Amén? Eso es tener fe. Eso es tener fe y es confiar en el Señor y confiar en su palabra. Su palabra dice que Él nos va a dar más, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amén. Mira qué poderoso. Y nosotros lo limitamos a veces también, porque claro, Él dice nos va a dar mucho más de lo que pedimos, pero la falta de fe impide que Él suelte esa gran bendición y solamente nos da una probadita, como de que mira que te bendeciré, pero tú tienes que creer que hay algo mayor para ti. Así que nosotros creemos y por eso nosotros hablamos de que Dios lo va a hacer. Amén.
Amén. Yo quiero compartir con ustedes, también hoy día estaba meditando en una palabra de parte de Dios acerca de lo que íbamos a hablar hoy día, que es de la fe. Entonces, me le vería a la mente el hermano del hijo pródigo, porque el hermano del hijo pródigo era hijo y aunque era hijo, no sabía que podía disfrutar de todas las cosas que habían en su casa. Cuando llega el otro hijo le dice, papá, pero tú nunca hiciste un asado, y el papá le dice, pero si tú siempre puedes hacer un asado. Wow. Entonces muchas veces nosotros somos así, somos hijos, pero nos cuesta ver que nosotros podemos disfrutar de todo aquello que está en el reino, de Wow. todo aquello que le pertenece al papá. Qué tremendo eso. Es totalmente cierto porque me ha pasado. Experiencia personal, me ha pasado. Que claro, a nosotros, nuestros padres espirituales nos desatan una palabra de parte de Dios y puede ser la palabra más poderosa que puede haber, ¿cierto? Pero a veces nosotros por dejar de creer que somos hijos y que por lo tanto nosotros tenemos herencia, entonces eso no es desatado y venimos aquí a la casa y nos comportamos como cualquier otra cosa menos como hijos. Nos comportamos como tío, hermano, sobrino, menos como un hijo de Dios que sabe que tenemos una promesa. Amén. Así como cuando Abraham también tenía una promesa, ¿cierto? Wow. Leía en Romanos 4, 20 al 21 que él tenía una promesa y decía que ante la promesa de Dios él no dudó como un incrédulo, sino que él se reafirmó en su fe. Wow. Amén. Y que él estaba convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Y ahí vemos que Dios nos cumple mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque Él pidió un hijo, pero Dios le dio miles, millones. Demasiado. Entonces a veces, ¿por qué nos conformamos con lo poco que hemos tenido? Debemos creer en que aún hay más. Y ojalá que alguien que esté viendo este podcast pueda aumentar su fe en este día, Sí, ¿cierto? Así es, hay que aumentarla. Hay testimonios de eso. ¿Hay más comentarios? Parece. Sí, dice la líder Eli, vivir en fe provoca cielos abiertos a nuestro favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y hay recompensa a quienes buscan al Señor, pero creyendo que Él está, que Él le responde y que Él cuida de nosotros. Así es. Amén, líder. Amén. Poderosos comentarios salen a propósito de que estamos hablando de la fe. Así que una de las cosas que yo creo que el enemigo quiere robar de nuestra vida es la fe. Sí. Entonces, nosotros tenemos que saber bien cómo opera el enemigo. Y él dice que viene a robar, matar y destruir. Entonces, lo primero que viene a hacer es robar nuestra fe, destruir nuestra esperanza y matar ya nuestro espíritu. Entonces, nosotros lo que tenemos que cuidar como cristianos es tener siempre esa fe activa en el Señor. Y yo creo que el Señor siempre está, o la vida que llevamos, siempre nos va poniendo a prueba esa fe. Sí. Casi diariamente podemos decir tenemos que tener fe para tantas cosas. Entonces, ahí hay algo que tenemos que hacer y ya se activa la fe. Otra cosa que hay que hacer y se activa la fe. Entonces, tenemos que vivir activados en la fe para que esa fe pueda crecer y pueda hacerse lo suficientemente fuerte en nosotros. Amén. Así es. Cada día el Señor, yo creo que, bueno, nosotros como hijos de Dios todos los días somos procesados en algo. Y en algún momento llega un proceso más fuerte que es para forjar nuestro carácter. Pero a veces también Él necesita forjar una mega fe en nosotros. Entonces cuando viene la crisis dudamos y decimos, ¿esto será de Dios o esto es algo que yo ocasioné? Pero a veces Dios necesita que tú actives la fe para Él entregarte lo que tú ya tienes por herencia. Porque a veces decimos, no, yo no me puedo morir sin cumplir el propósito. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso se cumpla? Porque es ilegal, nos enseñaban que es ilegal que nosotros nos vayamos de este mundo sin haber cumplido un propósito y el propósito que Dios ya escribió para nosotros. Pero a veces la falta de fe impide que nosotros veamos eso cumplirse.
y decimos cielos abiertos, pero los milagros están en la atmósfera, pero no son soltados porque falta fe en nosotros, falta fe en creer en que Dios ya lo va a hacer. Wow, y yo me inspiraba mirando a Camila y dije, wow, o sea, porque me acordé de otra palabra que yo le decía ya antes de empezar el podcast, estoy así, uno se va acordando de repente. Y me acordé de la palabra donde Jesús se acerca a Pedro y le dice, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. Wow. O sea, que a veces los desafíos, los procesos, los desiertos son para activar más nuestra fe. Amén. Entonces Sí. nosotros en ese momento no vemos nada, pero dice, Dios no, o sea, Jesús no le dijo, oye, yo voy a orar para que el diablo no te haga nada. No. Sino que le dijo, voy a orar para que en ese proceso tu fe no falte. Wow. Y eso es maravilloso. La verdad que sí, la mamá es testigo del proceso que yo he estado pasando. Y en ese proceso hubo un momento donde yo decía, no, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y sé que a ustedes también les ha pasado un momento donde uno dice, ya señor, basta, escoge a otro. Pero es verdad lo que usted dice. En el momento Dios no dice, yo oraré por ti para que salgas ileso. No, sino que yo oraré para que tú te mantengas firme y tu fe persista en el proceso. Y a veces aumentar esa fe cuesta cuando no vemos nada de lo que el Señor ha prometido y queremos todo ya. Señor, quiero esto y lo queremos al otro día. Pero Dios dice, no, no es así, ese es mi tiempo. Y es difícil creer en su tiempo, estar ahí confiando en que eso va a pasar porque no lo vemos. Pero nuestra fe debe provocar lo imposible de Dios en nosotros. Bueno, sí, ve cómo salen cosas. Igual que le dice que va a ser zarandeado como trigo. Entonces, claro que a veces la cizaña también es zarandeada, pero porque se lo busca. Pero Así el trigo es zarandeado porque Dios lo permite. Wow. Para sacar lo que no, ahí se va toda la cizaña y queda solamente el trigo, para sacar todo aquello que Él quiere sacar para depositar lo que quiere depositar en nosotros. Amén. Hay un comentario del líder Luis Mendible que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que yo voy a ser prosperado por medio de la fe de que hay algo mayor. Y soy rico porque Dios murió por mí, pero estoy trabajando en fe de que vienen cosas más grandes, pero no vivo por la añadidura, sino por el reino. Muy bien. Y la hermana Maribel dice, la fe hace la diferencia si tengo mentalidad de hijo o de mendigo. Wow. ¿De qué tiene mentalidad? De hijo o de mendigo. Muy Eso. bien. Y dice el líder Luis Mendible, Dios ya lo hizo, solo que la fe es el catalizador. La fe es la gasolina que prende el jeep. Él siempre con sus comentarios. Wow. Y nuestra ministra Bárbara dice, en medio del proceso, lo primero que es probar es tu fe. Y lo viví en mi proceso, pero mi fe fue cada vez más fortalecida en cada palabra recibida y sigo creyendo que aún hay más. Que no solo este proceso trajo mi sanidad, sino que sé que hay algo más para mi vida. Amén. Así es. Esos son los comentarios. También recordaba ahora mismo que en una oportunidad cuando Jesús iba a sanar a... Yo pensé que me estaba mostrando el cuaderno, ¿no? Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, perdón, y su hermana le dice, oye, pero ¿por qué no llegaste? Que no sé qué y no sé cuánto. Entonces él le dice, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, de alguna forma la está reprendiendo porque le dice, ya no te dije, yo se lo había dicho. Entonces muchas veces nosotros ya lo sabemos, pero actuamos como que no tuviéramos fe. Sí, como... Es como que Dios de nuevo nos tiene que volver a decir, oye, si ya te dije que si crees, vas a ver la gloria de Dios, va a ver tu empresa, va a ver tu familia acá, va a ver tu sanidad. Pero muchas veces a nosotros nos flaquea la fe y Dios nos tiene que volver a decir, a repetir que tenemos que tener esa fe suficiente para alcanzar las promesas que Él tiene para nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
con promesas que son para nosotros y nosotros tenemos que arrebatarlas para nuestra vida. Así es, nosotros debemos tomarlas, porque nosotros tenemos herencia. Y si tenemos herencia, usted en lo natural, cuando sus padres le dejan una herencia, ¿usted qué hace? Usted reclama lo que le pertenece, ¿cierto? Nosotros como hijos, en lo espiritual es totalmente lo mismo. Nosotros debemos reclamar aquello que ya nos pertenece, no dejar que la duda impida que esa bendición llegue a nosotros. Debemos llenarnos de fe, rodearnos de fe, porque también la duda hace que nosotros quedemos ahí estancados en el tiempo y repitamos los procesos, porque a veces Dios nos tiene que ahí zarandear de nuevo. Ya te dije que si crees verás la gloria de Dios, pero uno, como usted dice, uno se hace leso, uno no, si no es conmigo, no es conmigo. Entonces de nuevo vuelves a pasar el mismo proceso hasta que aprendas y entiendas que Dios ya lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Amén, Él lo va a hacer y mucho más abundantemente. Claro que sí, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Amén. Y no a nuestros propios deleites, Eso dice la sí. Biblia. Porque a veces también Dios nos dice que no. Y cuando Dios nos dice que no, es por nuestro bien. Si Dios nos cierra una puerta, es porque viene una puerta mejor. Amén. Entonces, dice Santiago 4:3, dice, piden, pero piden mal para sus propios deleites. Entonces, hay un montón de palabras en la Biblia, como aquí traje una que es Salmo 37:4 y dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Wow. Pero que estén de acuerdo a lo que Dios quiere también para nuestra vida. Claro, porque yo he escuchado gente que dice, Señor, dame un auto. Y le dan el auto y desaparecen de la iglesia. Le hacen mal. Le hacen mal. Y debería ser al contrario. Ese auto Dios te lo dio para que tú traigas más personas a la iglesia. Por algo el Señor te lo entregó. Entonces a veces por eso Dios no entrega nada, porque ya nos conoce. Él Porque sabe nuestras intenciones. Exacto. Y por la intención del corazón a veces no llega la bendición. Me sale un verso sin esfuerzo. Así que si usted quiere un auto, pídalo, pero que sea para usarlo aquí en el reino de Dios. Amén. Si usted quiere una empresa, que sea para bendecir a los hermanos de su iglesia. Si usted quiere una sanidad, que ese testimonio de sanidad sea para que otros también crean en lo imposible. Amén. Si usted quiere una esposa, un esposo, tráigalo a la iglesia, no que lo saque a usted. A ver, para los que están solteros. Amén. Primera de Juan 5:14 dice, sabemos que Dios nos oye. Y eso es espectacular. Pero después dice, si pedimos lo que a Él le agrada. Wow, totalmente. Totalmente. Entonces, también tenemos que pedir lo que, no solamente para nuestro deleite, sino que para servir a Dios. Amén. Mientras yo pida para servir a Dios, Dios se va a preocupar de mi vida, de lo que me falta, de mis necesidades, de mis enfermedades, y todo lo que yo necesite lo voy a tener, porque como decía el líder Luis, voy a estar buscando primero el reino de Dios y su justicia. Amén, sí, claro, a veces pedimos finanzas de reino, pero cuando quizás no somos buenos administradores, el dinero se nos va como agua entre las manos. Y ha pasado. O pedimos finanzas, Señor, yo sé que si tú me bendices con esta finanza, yo voy a bendecir a otros. Y llega la persona de la calle, el que cuida auto, y le pide 100 pesos y decimos, no, no tengo. Porque he escuchado eso de que a veces para uno salir necesitan mucho dinero para darle a la gente que pide. Sí. Porque a veces sí se pasa, pero uno a veces... Uno en cada semáforo. Uno en cada semáforo. Hay que dejar una monedita para cada uno. Claro. Y queremos quizás bendecir a otros, pero cuando lo tenemos nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios. Lo que hemos dicho, sí. Y a veces el tener dinero no hace... Porque la Biblia dice que no es malo el dinero, sino que el amor al dinero. Entonces a veces tenemos dinero y nos volvemos más tacaños y como queremos juntar, pasamos puro contando, guardando, metiendo debajo del colchón, no queriendo entregar nada para tener. El que guarda siempre tiene. Entonces también eso nos hace mal y por eso muchas veces el Señor no puede soltarnos los recursos. Sí, y decimos, ¿por qué será que no me alcanza? Pero es porque tampoco sembramos. Y a veces hay gente que cree más y no tiene nada y son los que más siembran, porque ellos están creyendo en que Dios algo va a hacer.
Entonces pasa que decimos, Señor, yo te prometo que si tú me das esto, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto. Y llega el momento en que quizás Dios prueba nuestro corazón y dejamos de lado la promesa. O decimos, no, Señor, cueste lo que cueste, yo te voy a adorar, así me quedé sin nada, como Job. Y llega el momento y uno queda como, no era tan cierto, tan literal que lo hicieras. Entonces la fe provoca también eso, que nuestro corazón sea probado, para ver si estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien. Dice acá, el que siembra cosecha. Amén. También dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Amén. también dice, mis ojos verán lo que Dios me prometió. Amén. Claro, porque nosotros si nos dejamos guiar por lo que vemos en lo natural, yo creo que nadie sería prosperado. Porque en lo natural todos nos esclavizamos para tener una buena vida quizás. Pero en lo espiritual nosotros debemos ver las cosas que no son, vuelvo al principio, como si ya fueran hechas. Porque a la final nosotros no somos de este mundo, ¿cierto? No pertenecemos, dicen que nuestra... se me fue la palabra. ¿Nacionalidad? No. ¿Sí? Ya no es de este mundo. Entonces, cuando nosotros caminamos solo por lo natural, vivimos como en lo justo nomás. Como que ya tengo para esto y si saco de esto no voy a tener para lo otro, para pagar lo otro. Pero cuando vivimos en lo espiritual, en la realidad del cielo, nosotros decimos, Señor, primero aparto el diezmo, claro, porque de ahí radica todo, y después todo lo demás va a alcanzar. No sé cómo Dios lo hace, pero Él lo hace, porque la fe también debe provocar que nuestras finanzas trabajen a favor de nosotros y no nosotros trabajar a favor de las finanzas. Exactamente, Camilita. También hay otro texto bíblico que me estaba acordando, no sé dónde está, pero dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces no importa lo que hoy día podamos ver, o cómo hoy día podamos ver el panorama, cómo Amén. está, sino que sabemos que lo que estamos viendo no nos puede robar la fe de alguna Amén. forma, no nos puede robar lo que nosotros sí creemos, lo que nosotros sí estamos creyendo. Es como, mira, me acabo de acordar de Elías cuando decía, anda allá arriba a ver cómo viene la nube, porque va a llover. Entonces bajaba el otro con el reporte, ay, así una nube, del porte de la mano está la nube. No creo que traiga agua esa nube tan pequeña, pero aunque el reporte esté malo, nosotros no tenemos que dejar de creer. Ese está bueno para Facebook. Sí, claro. Un pensamiento para Facebook. Entonces, no, aunque nosotros no estemos viendo lo que Dios nos dijo que iba a hacer, no tenemos que dudar de lo que Dios sí va a hacer. Amén. Y también algo más que nos enseña la fe y la mega fe es que cuando nosotros vivimos con fe, nos alegramos por las promesas, ¿cierto? Pero que la mega fe nos enseña a celebrar antes el milagro. Wow. Lo estamos celebrando desde antes y decimos, yo sé, Señor, gracias por lo que tú ya me diste, aunque no lo estemos viendo. Y nos dirán locos, porque a veces dicen, ¿cómo tú celebras algo que no tienes? No lo sé, pero si yo lo creo en mi corazón, eso va a ser así. Entonces nosotros con nuestra mega fe celebramos antes de ver el milagro hecho en nuestra vida. Es como te decía antes, nosotros ya tenemos la llave. Y Dios nos entregó la llave en la cruz del Calvario. Él fue al centro de la tierra y quitó las llaves del reino, nos entregó las llaves. Y dice, lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que se ate, lo que se desate será desatado. Entonces, yo tengo que creer que tengo la llave, tengo que desatarla. amén. Y el día de mañana sí voy a estar abriendo mi casa propia. Amén. Sí voy a estar ahí con la llave abriendo lo que ya en lo espiritual lo abrí. Con la llave de su auto. Exactamente. Con la llave de su empresa. Claro. Exactamente. Nuestra llave de nuestro templo que se está construyendo y que se ha construido con fe, también como este que en el que estamos se construyó por fe. Y son un ejemplo porque yo le decía hace un tiempo al papá, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para creer aún viendo todo oscuro? Le preguntaba. También tengo preguntas sin respuestas.
Como el ministro Ricardo. Sí, y yo decía, ¿cómo lo hacen? Y en mi corazón siempre está esa pregunta y digo, Señor, ¿cómo lo hacen nuestros padres espirituales? Porque yo creo que la gente piensa que ustedes siempre han tenido esa fe, pero yo creo que en algún momento esa fe tuvo que pasar a otro nivel, a una mega fe. Entonces, el papá solo se ríe cuando yo le hago preguntas locas porque como que no lo entendería. No sé, como el papá es el papá. Aún así, en eso también es probada nuestra fe. O sea, yo creo que la fe va probada a niveles. Entonces, ahí en la construcción de un templo para 1500 personas es probada nuestra fe. El cómo lo vamos a hacer, de dónde van a sacar los recursos, quién lo va a hacer, de dónde vamos a sacar los maestros. Porque muchas veces sí están en la iglesia, pero hay que tener disposición, hay que tener tiempo, hay que tener recursos. Entonces también ahí es probada nuestra fe, ¿no? La fe, bueno, nos lleva a otros niveles, ¿cierto? Cada Amén. día va creciendo según el desafío que viene. Yeah. Entonces, bueno, nosotros nos ponemos muy contentos con papá acerca de lo que está haciendo Pablo, porque Pablo, el pastor Pablo está mucho más adelantado. Aunque el terreno lo tiene de después, va mucho más adelantado y le está creyendo al Señor de una manera impresionante. Wow, porque si nosotros nos ponemos a ver, es una iglesia mucho más pequeña, con mucho menos recursos y con mucho menos mano de obra, claro. ¿verdad? Pero aún así le han creído a Dios con todo. Yo creo que ahí, por eso es que tenemos nuestras medidas de fe, ¿verdad? Sí. En la cual podemos ir creciendo. Así que yo creo que el Señor en este tiempo está probando nuestra fe con el papá en la construcción de ese templo. Wow, y lo Pero veremos. Lo vamos a ver. Sí, lo veremos porque también hay una promesa, una palabra que Jesús le decía a los discípulos en Mateo 17:20, que dice que por la poca fe que tienen, perdón, tengo un mosco aquí, respondió y les aseguró que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá y se moverá, porque para ustedes no hay nada imposible. Y si nosotros caminamos con Dios, nada es imposible para nosotros. Aunque el mundo te diga lo que sea, nada es imposible. No, y porque una vez también escuché que si yo lo puedo lograr, entonces no es un sueño de parte de Dios. Exacto. La idea es que yo no lo pueda lograr para que Dios lo haga. Así que ahí estamos. No, lo veremos, nosotros mamá. Con ese templo. Lo veremos. Está conectada nuestra ministro Carol. Le saludamos. Bendiciones, Carol. Y está conectado nuestro papá. Lo extrañamos. ¿En serio? Sí. Le amo mucho. En la hora del almuerzo más o menos hablé con él un ratito. La amamos y nos alegramos por todo lo que está sucediendo allá en Colombia porque estas personas sí que tienen fe y están muy expectantes por lo que Dios quiere para ellos. Sí, no, y tienen hambre del Señor y es lamentable, pero es como la palabra que yo di el domingo, que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, en otras partes quieren honrar, en otras partes quieren recibir. Es diferente el hambre porque hay más hambre, hay más ganas de recibir, totalmente. Hay más expectativa y bueno, pero también eso, yo sé que tenemos una casa de honra que nos falta a lo mejor un poquito, pero ahí vamos. Mientras la base esté bien, mientras la base tenga honra, entonces vamos a ir con un bueno para arriba, ¿cierto? Construyendo hacia arriba. Esto conversaba con la evangelista que decía que allá la gente tiene mucha hambre por Dios, pero así, y en la foto se ve la gente que anhela buscar más de Dios, y cada que nuestro papá tiene que viajar, a mí se me aprieta el corazón, pero a la vez digo, ellos también tienen que ser parte del movimiento sobrenatural que está pasando aquí en Chile. Entonces eso nos lleva a creer más y a anhelar más y a valorar también lo que ustedes como nuestros padres hacen cada día. Porque en otros países, cada que anunciamos que van a viajar, la gente se desespera y anhela su llegada, que papá, que mamá por aquí, pero los tenemos aquí y a veces no valoramos eso.
Y ya nos fuimos como para otro tema. Sí, es que estaba ahí. Vamos a Saludos. hablar de la honra. Sí, pero es cierto. Y yo sé que ya en Colombia también hay harta gente, hombres de Dios, pero una vez aprendimos con papá que si nosotros no estamos dispuestos, nosotros decimos no, Dios va a usar a otro. Wow. Entonces nosotros tenemos que estar siempre dispuestos. Si es Colombia, Colombia, si es Paraguay, Paraguay, si es otro país, tenemos que estar dispuestos porque Dios lo va a hacer igual, Sí. con nosotros o O sin sin nosotros. Totalmente. Pero nosotros queremos que sea con nosotros porque queremos vivir ese avivamiento que estamos viviendo aquí en Rancagua. Mira, aquí había un comentario de Luis para arriba. Sí. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No vas a tener fe viendo teleseries. ¿Cómo podemos Ay, santo conocer? Cristo. ¿Cómo podemos conocer el poder de Dios si no escuchamos lo que Dios hace? Dios puede multiplicar el dinero, la comida, la benzina, recursos. Él puede convertir el agua en vino, pero la fe es la que reina antes del milagro y cualquier señal. Bien, eso es verdad. Guau. Y es bueno también lo que dice él, porque viendo otras cosas no se va a activar o no va a crecer nuestra fe, porque nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo lo puedo decir bien con autoridad, porque siempre hablamos con mi hija Sofía y me dice, mami, ¿a usted le gusta escuchar prédica? Porque yo estoy haciendo aseo y en vez de poner una música, pongo una prédica, otra prédica. Entonces, siempre estoy escuchando palabra de Dios y creo que eso también me ha ayudado a poder vencer a los desafíos que vienen a mi vida. Así O es. los que yo quiero también tener. Claro, unos son los que vienen y otros son los que nos Me voy a proponemos. esforzar y lo voy a lograr, porque Claro. también mi fe tiene que tener un movimiento, ¿cierto? Así es. Dice, la fe sin obra es. Muerta. Entonces, si yo tengo fe, tengo que moverme por eso. Si yo estoy visualizando una empresa, tengo que moverme por esa empresa. Exacto. Creer, pero también moverme. También arrebatar, pero también con la obra, ¿verdad? Así es. Totalmente. Se me fue un comentario, pero totalmente de acuerdo. Nosotros, lo que nosotros escuchamos es lo que nosotros vamos a decir, por decirlo así. Lo que nosotros andan, si usted escucha, se la pasa escuchando música secular todo el día, eso es lo que usted va a vivir, ¿cierto? Es como cuando uno está triste y pone pura música triste. Más triste se pone. Canta con el corazón ahí. Sí, pasa. Al Entonces, que la abandonó. claro, sí pasa. Entonces, si nosotros queremos conquistar algo, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu de una palabra, de una prédica, de si usted quiere escuchar música, escucha alabanzas que le provoquen anhelar más a Dios y no que lo estanquen ahí en ese nivel ahí solamente escuchando música triste. Mira, acá hay un comentario de papá y dice, saludos al mejor podcast de todos, les amo. Bendiciones, papá, lo extrañamos. Oh, y el domingo también me puso un bello comentario, porque ayer recién vi la predica. Le amamos, papá, y le extrañamos. Ya pronto. Ya. Bendiciones, dice la Nielsen, evangelista Nielsen. También está el hermano Felipe Riquelme, le dice, hola mamita, te amo. Ay, sí, también le amamos, Felipito, mucho, mucho. Yo sé que él está en Santiago, creo ya hoy, pero sé que va a ser un tiempo. Dios le va a dar un trabajo aquí en Rancagua. Amén. Así que Por toda fe. la fuerza de poder estar allá. Amén. Por fe lo tiene que creer. Amén. Y lo queremos acá para que esté activo en las cosas del Señor. Amén. Amén. Bueno, Marcos 11:24 dice, todo lo que deseen lo van a obtener. Amén. Mira qué poderoso. Y Juan 14:13 dice, pidan cualquier cosa en mi nombre que yo lo voy a hacer. Amén. También dice Jesús. O sea, hay lo que queremos por fe, tenemos que pedirlo en oración. Sí. La oración es el portal del cielo. Jesús dejó la oración para que sea nuestro medio de comunicarnos con Dios. Pero a veces decimos, no, si no es necesario orar, es necesario orar. Porque por la oración nosotros estamos provocando algo en nuestra vida.
no vale nada solamente vivir en Cristo, sin orar. No, tú tienes que orar. La oración provoca milagros. Amén. Así que tampoco es solamente fe, sino que también pedirlo, ¿verdad? Así Desatarlo, arrebatarlo, creerlo y vivirlo. Así es. No solamente estar ahí, no. Tenemos que creerlo y que así va a ser. Caminar bajo esa promesa, porque las promesas de Dios siguen vigentes. Hay gente que cree que fue hace muchos años o que Él lo hizo con sus discípulos. No, esas promesas siguen vigentes en este tiempo y es para el ahora. No para ayer, no, es para el ahora. Entonces, si tu fe te permite ver lo que tus ojos naturales no ven, estás bien, vas por buen camino. Amén. ¿Hay otro comentario? Sí, pero es una broma. Dice, qué lindo y admirable ese amor de mamá con papá. El líder Luis. No sé si hay otro comentario, que se me desaparecieron todos. ¿En serio? Dice, saluden al ministro David, por favor, de parte mía. Luis Mendible. Qué bueno, han estado activos hoy día en el podcast. Amén. Han comentado harto, así que... Así que el desafío es convertir nuestra fe en mega fe. Tenemos una mujer de ejemplo que ella cree, ella dice, Señor, si Dios le pone un sueño en su corazón, ella lucha hasta que así sea, mamá. ¿Cierto? Y dice, así va a ser y así se hace, porque a la final, si Dios no entrega, es por algo. Y lo podemos ver cada domingo, todos los días, como nuestros padres siguen creyendo en que hay algo grande para nuestra ciudad. Hay que ser la mujer sabia también. A las mujeres les digo que tenemos que ser sabias y si nosotros tenemos un sueño, un desafío que viene que necesitamos fe para eso, tenemos que también inyectar a nuestro esposo. Vamos a hacer esto y lo vamos a lograr. Wow. Lo vamos a tener, lo vamos a conseguir. Así que les dejo ahí la receta. Entonces, cuando los dos están luchando por algo, entonces se hace más fácil. Ese es el poder del acuerdo. En el poder del acuerdo oramos y dice que si dos se ponen de acuerdo, Dios lo va a hacer. Así es. Entonces, tenemos que ser esas mujeres sabias. Ay, queremos cambiar este piso y necesito fe porque a lo mejor mis recursos no me alcanzan o lo que yo gano me alcanza justo, pero yo tengo un sueño y lo quiero lograr. Bueno, se lo comunico a mi esposo y entre los dos en el poder del acuerdo lo van a lograr, lo van a hacer. Amén. Tienen que ser esas mujeres sabias. Escuchen, las que están casadas. Las que están casadas. Escuchen. Bueno, y los solteros tienen que también proponerse de sueños, metas, proyectos e ir lográndolos para que su fe también vaya creciendo, vaya avanzando. Amén. Dice, mamá me inspira a ser una mujer sabia cada día. Pone la mentora Silvana. Ah, bien. Gracias. La escucho hablar y el otro día escuchaba a la pastora Karina cuando estaba acá y yo dije, Señor, o sea, porque parece que uno, hace tiempo que no hablábamos, entonces no había salido eso de su corazón. Entonces decía cosas bien bonitas y decía, sí. Wow. Me quedaba así como... Sí, mamá, le amamos. Le amamos y le damos las gracias por inyectarnos cada día esa mega fe que Dios ha puesto en su corazón. Porque a veces decimos, no, si Dios nos dio una medida de fe, pero quedamos con esa medida de fe y esa medida de fe hay que hacerla crecer. Es como una planta. Yo digo, yo la asocio con una planta. Cuando alguien tiene una planta, ¿cierto? Planta una semilla, uno trabaja para que eso dé un fruto, crezca, ¿cierto? Se desarrolle. Entonces le echan agua, que la ponen al sol, que no le dé mucha luz y todo el tipo de planta que haya. Entonces, así debe ser nuestra fe. Debe ir aumentando cada día, o como el teléfono, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos el teléfono así como en 15%, lo conectamos. Y así debe ser nuestra fe. Cuando veamos que está flaqueando, debemos conectarnos a la fuente correcta. Amén. Muy buen ese ejemplo. El del teléfono, muy bueno. Dice el líder Luis Mendible, tengan fe, mujeres, que sus maridos llegarán a la iglesia. Amén, pues. Su esposa igual. Su esposa también va a llegar a la iglesia. Tenga mega fe. Ahí va a sacar aplauso. Aumente nuestra
No debe ser más grande que nosotros. Amén. Amén. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos ya. Llevamos 1 hora 27, según mi teléfono. No, o sea que ya estamos en el tiempo. Y ha sido muy bueno, muy grato hacer este podcast contigo, líder Camila. Igual, mamá, gracias por la invitación. La verdad, cuando me lo dijo, yo quedé así como, ¿qué? Sorprendida. Pero es de mucha bendición, mamá, siempre. Sí, estuvo muy bueno este tema. Espero que le haya servido, que mucha gente pueda incrementar su fe con este tema. Así que, bueno, les amamos, le damos las gracias por conectarse. Mañana vamos a estar una vez más, vamos a estar hasta el jueves, ¿ya? Vamos a estar hasta el jueves, el viernes no, porque tengo que predicar en Granero, pero voy a estar hasta el jueves en los podcasts. Así que le pido por favor que se conecte. Mañana vamos a estar con la líder Eli, con el líder Chris, y vamos a estar hablando de la intercesión, los jóvenes y el evangelismo. Wow, tiene que conectarse porque va a estar muy bueno. La verdad, lo que Dios está haciendo a través de sus vidas con los jóvenes es algo tremendo. Amén. Así que les amamos. Despídete, Camilita. Amén, les bendecimos. Muchas gracias por conectarse aquí cada noche. Mañana les esperamos en el mismo canal y a la misma hora. Que haya sido de bendición. Recuerde que su desafío esta semana es aumentar su fe a una mega fe. Amén. Bendiciones. Así que bendiciones. Les amamos.